por omega 1. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo aquí? La velocidad del líquido que está en la superficie del cilindro interior tiene esta velocidad lineal. ¿Ok? Y la del cilindro exterior, o sea, en R2, pues es R2 por la velocidad angular que está moviendo el cilindro exterior. Estas dos son las condiciones de frontera. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, donde aparezca R, aquí esta es la solución general, donde aparezca R minúscula, sustituimos por R1, y donde aparezca Beta, sustituimos por R1 omega 1. Y lo mismo para la otra condición de frontera. Y nos genera un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, eso es lo que hay que resolver. Ajá, y bueno, mi problema es que lo quise sustituir ahora sí que suma y resta, pero no pude. No sé qué otro método, no sé por qué método se pueda resolver. Pues, o sea, ahí sí es a futuro abierto. Vamos a usar el de Kramer, despejan una y sustituyen la otra. No hay no hay problema. Sí, aquí no se puede aplicar eso de sumar y restar porque aparece la R arriba y abajo y son distintas. No podemos cancelar ahí. Nosotros sí podemos cancelar porque nos aparecía la constante solita, pero ese sí es a criterio propio. Lo más común que hacen los estudiantes es despejan de una ecuación y la sustituyen en otra. Si no, pueden utilizar la regla de Kramer con el discriminante y todo, ¿no? Pero sí o sea, eso sí es como ustedes gusten resolver de sus clases de mate 1. ¿Ok? Y ya con eso pues se encuentran tanto C1 como C2. ¿Ok? ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Sí que se queda claro o no? Sí, profe. Sí, este muchacho, el que no, ¿cómo se llama? Soy yo. ¿Rivera? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Sí, si no, entonces hay que revisar los libros de álgebra, el Chokowski creo que trata de eso. Hay que dar una checada para ver cómo podemos resolverlo, ¿no? Yo, normalmente, pues, si son dos ecuaciones, cuando se despejan una y sustituyen la otra y después se encuentran el valor y después regresa. ¿Okay? Pero sí, eso es a criterio propio. No importa el método que usen, la solución debe ser la misma. ¿Sí? ¿Alguien más, jóvenes, tiene dudas, preguntas? ¿Alguien quiere que revisemos su examen? Yo tengo una duda, pero no es respecto al examen. Ujú. Bueno, sí, bueno, es que esto no viene, bueno, en, en lo que usted había dado en la forma de evaluación, pero, o sea, si se reprueba un examen, ¿se presenta ordinario de ese examen reprobado o solo va a promediar todos los exámenes? Normalmente el primer examen, pues bueno, se presentan todos los que hayan reprobado. Lo que sí es que en las tareas se les va a seguir contando. O sea, no importa que hayan sacado 10 en los exámenes en los ordinarios. La máxima calificación que van a obtener de los ordinarios sigue siendo 6, el porcentaje asignado. ¿Y eso por qué? Porque muchas veces los que han entregado las tareas, los que han trabajado en clase y esto, a lo mejor no les va tan bien en el examen
y con sus tareas pues alcanzan a tener el 6. Y hay algunas veces, anteriormente, algunos compañeros que no entregaban nada, no hacían nada, sobre todo en línea, que llegaban a tener buena calificación en exámenes ordinarios y tenían 8 o de calificación. Entonces, no es justo para los que han trabajado. ¿Ok? Por eso es que incluso en los ordinarios se les sigue tomando el porcentaje de las tareas. Aunque ustedes saquen 10, sean muy buenos resolviendo o copiando los problemas o lo que hagan, si sacan 10 en los exámenes ordinarios, reponiendo las unidades que reprobaron, entonces lo máximo que tendrían sería 6, el porcentaje asignado de calificación. Y si no entregaron tareas, pues lo que van a tener es 6. En cambio, si hacen los ordinarios y alcanzan a tener, o digamos, tienen 10 en los ordinarios del examen, bueno, tendrían el porcentaje asignado de los exámenes, que sería 6, más lo que tengan de las tareas. Sí, es que, bueno, lo de las tareas sí me quedó claro, pero bueno, este examen yo lo reprobé, o sea, tendría que ser examen de esta unidad Ujú, por haber reprobado. ujú. De todas las que reprueben. En el primer ordinario, pues probablemente ya veríamos la situación, pero normalmente, si alcanzan a pasar con el promedio de todos los exámenes aunque hayan reprobado, entonces, sí, se les deja. Pero en el ordinario B, no. Ahí sí tendrían que, si ya no pasaron en el ordinario A, entonces sí tienen que presentar y acreditar todas las unidades de los exámenes. Por eso es que siempre les digo que le echen ganas mejor al curso, o al ordinario A, porque el ordinario B sí tienen que acreditar todas las unidades, con 6 mínimo, el examen. Porque luego ya se les hace pesado el ordinario B o acreditar todas. Todavía en el ordinario A sí tienen que presentar todas las unidades que reprobaron, todas. Pero si a la hora de tener los resultados del ordinario A, alcanzan a pasar promediándoles todos sus exámenes, aunque haya reprobados otra vez, aunque hayan reprobado de nuevo ese examen, si alcanzan a pasar, se les deja la calificación. Claro, a menos que ustedes quieran presentar el ordinario B, pues ya saben cómo sería. Ah, de acuerdo, gracias. ¿Sí está claro? Sí, ya quedó claro, gracias. ¿Los demás también? Sí, profe. Por eso les digo que mejor le echen ganas al curso, ¿sí? Porque luego los exámenes ordinarios pues, son más complicados, por obvias razones, y se les vuelve más difícil acreditar el curso. ¿Ok? ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas? Sí, también si quieren que les pongan EP, nada más me avisan, me envían un mensaje, y no hay ningún problema, se los puede colocar. Claro, quien guste, pues nada más me envía el mensaje, ya yo lo tomaría en cuenta. ¿Ok? ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas? Hernández, Fajardo. ¿No? ¿Nadie? No, profe, todo bien. Bueno, ya las dudas que había ya. Ok. Entonces, ¿ya vieron todos esos errores? ¿Alguien quiere que revisemos su examen? Que a lo mejor no haya quedado claro algo ahí, o por qué tuvieron eso, ¿no? Morga, ¿todo bien?
Sí, profe, ya quedó todo bien. Ok. San Román. No, profe, no quiero que revisen mi examen, gracias. Y todo bien. Si no hay dudas o algo. No, profe. Ok. Rangel. Una pregunta con evaluación. Si las Ujú. tareas no las tuvimos completas, ¿esas no cuentan automáticamente o...? Ya tiene asignado las calificaciones de las tareas, ¿no? Sí, pero una no la tuve completa. Ah, Entonces, se tomó el porcentaje, a menos que haya estado mal, pues sí, tiene 0. Pero si no se toma un porcentaje de lo que hayan entregado. ok, entonces sí cuenta aunque ya tenga un porcentaje chico. Sí, si tuvieran todo bien, pues tienen 1. Si tuvieran todo mal, tienen 0. Si tuvieran algo bien, pues, se les va promediando. Sí, pero era mi duda. Gracias. ¿Alguien más, jóvenes? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, entonces, pues échenle ganas, jóvenes, pregunten, hagan los ejercicios, hagan las tareas, porque sí se les cuenta. Esta opción bueno, no opción, sino esta forma de evaluación de que incluso en los ordinarios se les sigan tomando las tareas, es para, pues, apoyar a los que han trabajado durante el curso. ¿Ok? Por lo mismo, lo que les comento, ha pasado situaciones en las que hay personas que han trabajado en el curso, han hecho las tareas, aunque no todo bien, como menciona su compañera Rangel, no han entregado completo, han entregado una parte, no entendían algo, pero han trabajado durante el curso, y tienen baja calificación. Al final, si acreditan, pues tienen baja, y otros compañeros que a lo mejor no entregan tareas, no hicieron nada y por alguna extraña razón, sobre todo en los cursos en línea, es lo que se dio, casi tienen 10 en los exámenes, 9, y bueno, pues esa es la calificación que les asigna, y bueno, no es justo para los que han trabajado durante el curso. Entonces, por eso está esa opción de que ya en los ordinarios, los exámenes siguen teniendo solamente calificación máxima de 6. ¿Ok? Por eso les hacía hincapié al inicio del curso que entregaran las tareas, que preguntaran. No importa que nos tardemos un poquito más, o pregúntenme por privado en el chat aquí y les respondemos aquí en el grupo, no hay ningún problema. Si les da pena, no hay problema, pues. Pero pregunten sus dudas, jóvenes, porque se van quedando con ese tipo de cosas. Yo pensé que no había tanto problema en la solución de ecuaciones, en las condiciones de frontera, tal vez a lo mejor en la discriminación de términos, ¿no? No es, esto no es, este se va por esto y esto. ¿Ok? Pero siempre que pregunto me dicen que no hay dudas. Hay algunas personas que me han enviado mensajes y creo que le he respondido a todos los que me han preguntado por mensaje. No sé si hay alguien aquí que no le haya respondido. No, bueno, a mí sí me ha respondido. O sea, ¿hay alguien aquí que no le haya respondido cuando me ha preguntado? Se me puede llegar a pasar, si es eso, vuélvanme a enviar mensaje o algo así para recordar, porque luego hay varias cosas que están haciendo. Entonces no, no me da tiempo. Pero, pregunten, jóvenes, no hay ningún problema. ¿Sí? Sí, por mensaje de modo, o aquí, no hay problema. Aquí, pues, lamentablemente, estamos en línea, pero tienen que tener una libreta o algo para ir haciendo las cosas y, aquí, o revísenlo. Luego hay veces que terminamos antes, pues hagan sus cosas ahí. No, pues aquí tengo duda, aquí no sé cómo salió. Pues aquí lo revisamos. Si es posible que lo puedan presentar aquí en Zoom, lo vemos rápidamente y pues aquí está tu error, mira, es esto.
Si no, pues más o menos hagan la libreta. No, pues es que hice esto y aquí ya me atoré. Como su compañero, ¿no? Ahorita que decía cómo encontrar las constantes de sumar y restar. Bueno, eso ya no se puede porque ya la constante no aparece solita. Entonces hay que despejar de una y sustituir en la otra, o el método de Kramer, cualquier método que ustedes quieran para resolver. ¿Ok? Pero bueno, o sea, pregunten, no se queden con la duda. ¿Es un curso pesado? Sí. De hecho, no es todo lo que debimos de haber visto. ¿Ok? Pero bueno, así en línea es todavía más complicado, ¿no? Que analizar. ¿Ok? ¿Alguien tiene dudas con este curso? No nos han dicho nada sobre regresar. Normalmente, bueno, no sé, ¿no? Pero los peritajes luego son muy tardados. Entonces, pues, yo la verdad no sé si vayamos a regresar este semestre a presenciales. Lo desconozco actualmente. También ahí mencionaron a ver si iba a haber bajas, ¿no? También lo desconozco. Del curso, por lo mismo de que pues, prácticamente casi todo fue en línea otra vez, ¿no? Pero bueno, pues estamos atentos a los comunicados y en cuanto yo sepa, comunicados oficiales, ya les haré saber esa información. Pero digo, no, hasta el momento pues no nos han dicho algo respecto al regreso. Sí, López, ¿ibas a comentar algo? Ah, sí, bueno, que si no, que había la posibilidad de presentar un trabajo extra para subir un poquito la calificación. Pues, por el momento no. Probablemente al final del curso pues ya veríamos, pero es muy probable que no. Lo que pasa es que estos cursos son base para todo lo demás. ¿Ok? El balance, fenómenos, o sea, todo lo que ustedes están viendo ahorita en este curso requiere de las herramientas de ciclo básico. Cálculo, álgebra, incluso deberíamos llevar física, pero no llevamos. Y esto que están viendo aquí es la base para todo lo demás, lo que viene posterior de operaciones unitarias, separación, separaciones mecánicas, sistemas de reacción. Entonces, estos cursos son base. Y como les comento, esto no es todo lo que debemos de haber visto, porque es muy complejo, pero también entiendo que traen ciertas deficiencias, sobre todo en las herramientas matemáticas, y a lo mejor un poco de comprensión en los sistemas físicos. ¿Ok? Entonces no podemos avanzar tanto, de hecho tuvimos que haber visto algo de turbulencia. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, como les había comentado al inicio, en turbulencia se promedia en el tiempo. En la turbulencia hay fluctuaciones temporales de velocidad. Entonces promediamos, pero promediamos toda la ecuación de movimiento. Entonces al promediar, el operador de promediado pues es una integral doble en la geometría que estamos analizando, una integral de área. Entonces aparece un término adicional, que son los términos de los esfuerzos debidos a la turbulencia. Entonces, nuevamente, ahí lo que se hace es darle forma a esos esfuerzos turbulentos, o sea, una forma de expresión matemática, así como vimos que cuando analizamos la cantidad de variables y ecuaciones que teníamos, que dijimos que el esfuerzo está en función de la velocidad o de los gradientes de velocidad. Pues bueno, se hace algo análogo, se le da forma a esos esfuerzos en turbulencia de una manera similar al newtoniano, que es una viscosidad por un gradiente de velocidades. Y ahí es donde aparece algo que se le llama viscosidad de Eddy o de viscosidad turbulenta. Pero si no entendemos lo que es el caso newtoniano, bien, pues entonces no vamos a entender nada de lo que es turbulencia. ¿Okay? Si no entendemos qué es la propiedad de transporte,
porque la viscosidad es una función de transporte, pero la viscosidad de eddy no. La viscosidad turbulenta no es una propiedad de transporte. ¿Ok? Entonces, si no entendemos esas cosas, pues no vamos a entender lo demás, lo que es un poco más avanzado. Y a ustedes les va a perjudicar, porque también se tendría que evaluar esa situación y naturalmente pues, va a ir bajando su promedio ahí. Entonces, pregunten, jóvenes, pregunten. La cosa más simple, pregunten, pero así como si tienen dudas, pues háganlos, inténtenlos. Inténtenlos para que puedan ustedes entender a qué nos referimos. O sea, cuando yo les doy una explicación, es aquí. Aquí es donde está el error. Bueno, aquí lo hago, lo corrijo pues, me dio esto. ¿Sí estoy bien? ¿No? ¿Sí estás bien? No, aquí te volviste a equivocar. Que aquí es de mucho trabajar. Entonces, como traen esas deficiencias, que es normal, porque todo estuvo en línea casi 2 años. ¿Ustedes cuando entraron les tocó la pandemia? Sí, profe. Sí. Pues imagínense. ¿Ok? Entonces, si de por sí en presencial es complicado, pues en línea todavía más. Y luego a eso súmenle que prenden la computadora y se van a dormir, ¿no? Muchos. Entonces, muchas veces dicen, luego leo, ¿no? Luego veo los apuntes. ¿Ok? Los apuntes ahí están, ¿no? Las notas, muy simplificadas. Pero luego no entienden qué pasó aquí, por qué llegó a esto, cuál fue el argumento para esto. ¿Sí? Prácticamente desde que entraron casi fue autodidacta. Pero es algo, no sé si se los hayan comentado sus profesores desde el inicio. Lamentablemente fue en pandemia. De por sí usted tiene que leer mucho por su cuenta. Y más si fue en línea. ¿Okay? Entonces, no podemos avanzar tanto. Si ustedes consultan el BIR, que es como el libro clásico de fenómeno de transporte, pues el BIR no les dice nada. BIR siempre dice, esto es trivial. Entonces, el resultado es ¿no? ¿Y cómo se llegó a eso? ¿Cómo se llegó al otro? ¿Por qué este término significa esto? ¿Vale? Y BIR parte del hecho de que ustedes saben matemáticas de nivel universitario. O sea, cálculo, álgebra, y solamente para cuestiones de ingeniería, no, porque matemáticas son otras cosas. ¿Sí? O sea, que saben resolver ecuaciones diferenciales, funciones que son definidas por integrales o por sumas, como las series de Bessel, las funciones de Bessel, la función de Kummer, la función hipergeométrica, que son soluciones a ecuaciones diferenciales muy, muy específicas, pero que surgen en problemas de transporte. Y aquí estamos viendo lo más simple y además no estamos metiendo métodos numéricos. ¿Okay? Pero muchos problemas complejos se resuelven por métodos numéricos. ¿Okay? Entonces pregunten cómo les lean, porque estas son las bases. Por eso es que, en todo esto que les acabo de decir, no es tan viable que un trabajo que hagan, porque tampoco lo van a entender, algo que se les pida. Un resumen de algún capítulo, pues no. Aquí tienen que entender la física, lo que está ahí, los términos, qué operación, por qué está haciendo esto. Es lo que tienen que tratar de comprender aquí. Yo digo, no lo sé, al final veremos, ¿no? Pero la probabilidad de que se les deje un trabajo es relativamente baja. Entonces, échenle ganas, todavía tienen los otros dos, las otras 2 unidades para que puedan entender y acreditar el curso. ¿Sí? No se desanimen. Ya vieron momento, entonces las ecuaciones que vienen son muy similares. ¿Sí? De ahí el concepto de fenómenos de transporte. Las ecuaciones que describen los fenómenos moleculares, pues ya lo vimos, ¿no? Ya vimos unas similitudes.
Es una propiedad de transporte por una derivada. Entonces, bueno, ya lo trabajaron, ya se equivocaron y dicen esto. Bueno, es casi lo mismo para acá, pero otros conceptos. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Dudas? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ujú. Si ustedes con los exámenes que hagamos al final del curso, bueno, vamos a quedar en esto. Si ustedes con los exámenes que hagamos alcanzan a promediar y pasan, se les puede dejar esa calificación. Y lo mismo en el ordinario A. Hacen el ordinario, si alguien presenta el ordinario A, y aunque digamos que reprobaron las 3 unidades, los 3 exámenes, o los 4, y en el ordinario A pasan 2, y con esos 2 y los otros 2 reprobados alcanzan a promediar y pasan, se les deja esa calificación si ustedes quieren. Pero si ya no pasaron el ordinario A y van a presentar el ordinario B, entonces en el ordinario B sí tienen que acreditar todo. Si no, no van a pasar. Al menos con 6 los exámenes. ¿Ok? Entonces vamos a dejarles esa opción para que pues no se desanimen, ¿no? Si alcanzan a promediar al final del curso y todavía en el ordinario A y pasan, les podemos dejar esa calificación. En el ordinario B ya no. Pero ojo, los exámenes van a seguir teniendo máximo 6. Aunque saquen 10 en el examen, el porcentaje sigue siendo 6, es lo máximo. ¿Ok? ¿Y cuál fue otra duda? ¿Sí? Energía y masa. ¿Ok? ¿Alguien tiene otra pregunta, jóvenes? ¿O algún comentario que quiera hacer? No, profe. ¿No? ¿Nadie? ¿Seguros? También Sí. existe la posibilidad de hacer el ordinario A por si quisiéramos subir de promedio, ¿no? Ah, claro, claro, también. Ah, ok. Gracias. Ujú. Nada más que si sale mal en el ordinario A, entonces les puede bajar. Así como pueden subir, pues les puede bajar. Sí, sí está Ok. bien. Gracias, profe. Ujú. ¿Otra pregunta, jóvenes? ¿Otro comentario? Bueno. Entonces vamos a entrar a ver transporte de energía. ¿Ok? Entonces, ¿ok? ¿Qué es la otra propiedad que se conserva y que se analiza y es muy importante en ingeniería química? Entonces, vean aquí, los procesos industriales en los cuales interviene calor son muy comunes dentro de la ingeniería química y otras ciencias de la ingeniería, aún en la vida cotidiana. ¿Okay? En los procesos industriales se trata de optimizar el uso del calor, mientras que en la pequeña industria y en la vida cotidiana su uso es indiscriminado. ¿Ok? Anteriormente, cuando empezó el auge de la revolución industrial y todo esto, pues no había problema de gastar como si no se acabara, ¿no? Lo mismo sucedía en el agua. Anteriormente, bueno, las industrias utilizaban agua indiscriminadamente. No pasa nada, ahí tenemos. ¿Y qué fue pasando con el tiempo? Bueno, empezó a haber escasez y ahora sí, ya las industrias tienen que regular el uso por normativas de agua, aparte de que sus desechos los tienen que tratar por cuestiones ambientales. Entonces, lo mismo pasó con la energía. Antes se quemaba carbón, petróleo, indiscriminadamente, no importaba, porque y había dinero para comprar, entonces sí era muy barato. Pasa el tiempo, por cuestiones ambientales de calentamiento global, costo de petróleo, carbón, de las unidades de fuentes de calor, se fueron incrementando, entonces las industrias comenzaron a hacer investigación en reducir esto
del consumo de energía. ¿Ok? Entonces, en ingeniería química, bueno, ¿quién me puede dar un ejemplo del uso de energía? ¿En dónde ocupamos energía? ¿Y para qué? En ingeniería química, lo que ustedes están estudiando. Puede ser. A ver, uno por uno. ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? El reactor. ¿Pero en qué hacemos en el reactor? ¿Para qué? Exactamente. ¿Cómo se le llama ese tipo de reacción? Que necesita calor. Endotérmica. Endotérmica. Es una reacción endotérmica. Pero no solo sistemas de reacción, también hay procesos endotérmicos que necesitan calor, que no necesariamente se dan reacciones químicas. Podría ser la destilación del petróleo. Exactamente, destilación del petróleo. ¿Qué otra cosa? Pues la evaporación, ¿no? Proceso de evaporación, proceso de condensación, estamos calentar o enfriar. ¿Ok? Entonces, recuerden que el calor es una energía en tránsito. ¿Ok? Entonces, estamos en la frontera, donde entra, donde sale. ¿Ok? En otras ciencias de la ingeniería, ingeniería civil, mecánica, infinidad, ¿no? Pero lo más importante que debemos ver, lo más simple, es en nuestra casa. ¿Ok? En nuestra casa, ustedes como ingenieros, ya vimos, bueno, la otra vez vimos que la tacita de café, pues ya no es tan inocente, ¿no? Ya no es tan simple desde el punto de vista ingenieril. ¿Ok? Hay fenómenos de convección, de conducción, hay movimiento, el calor induce movimiento de las partículas. Entonces, nuestra casa es una fuente muy rica de fenómenos. ¿Ok? Y no solamente de transporte, ¿no? Muy rica en muchos fenómenos. El cocinar, hay muchos fenómenos involucrados ahí. La forma de hacerlo, no nada más el transporte de energía, sino la forma de transportar energía. Que ustedes revisan, pues, yo creo que el más simple, en conexión con con la ingeniería química, pues tal vez es su calentador de agua, ¿no? Ya sea que tengan un calentador de paso, un calentador instantáneo, uno de depósito, o incluso aunque metan una resistencia en una cubeta para calentar agua, está lleno de fenómeno de transporte. ¿Ok? Entonces, échenle un ojo a su casa y van a ver, pues aquí se van a empezar a preguntar, y algo tan simple como la casa, como lo que ven en la vida cotidiana, su estudio concreto es muy complejo. ¿Ok? Entonces, el ejemplo más simple, tal vez en ingeniería química, de visualizar, ¿alguien sabe qué es un intercambiador de calor? Sí. Ujú. ¿Nos puedes dar lo que crees o la definición, si la tienes? Bueno, ahorita no tengo a la mano la definición, Pero a pero, ver, platícanos qué es, o cómo lo bueno, entiendes. es un material, bueno, no sé cómo decir, un dispositivo que se utiliza en la industria para calentar o enfriar, pero bueno, tiene una entrada y una salida y pasan dos líquidos, uno es caliente y el otro es frío. Y dependiendo de la diferencia de temperaturas entre los dos fluidos, pues uno se calienta y el otro se enfría. Ok, muy bien, muy bien. Es un equipo de proceso, ¿ok?, de intercambio de energía. Indirecto, ¿ok? Indirecto. ¿Por qué? Porque no están en contacto nunca esos dos líquidos, el líquido caliente y el líquido frío. Nunca están en contacto. Nunca, nunca, nunca están en contacto. Tiene dos, al contrario de lo que dijo su compañera, tiene dos entradas y dos salidas. La entrada del fluido caliente y la salida del fluido caliente. Y la entrada del fluido frío y la salida del fluido frío. ¿Okay?
Hay varios tipos, no nos vamos a meter en esa situación, ya más adelante ustedes van a ver en transferencia de calor. Existen varios tipos de estos equipos de proceso. De tubo concéntrico, de tubo y coraza, de varias etapas. ¿Okay? Entonces, conforme fue avanzando la industrialización, se dieron cuenta que ya empezó a salir muy caro por cuestiones ambientales y por cuestiones financieras, el desperdiciar energía. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Bueno, en esos se diseñaron redes de intercambio de calor. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que yo tengo una corriente caliente que voy a enfriar, necesito enfriarla. ¿Okay? Pero también tengo una corriente fría que necesito calentarla para el siguiente proceso. Entonces, ¿qué es lo que se les ocurre? Bueno, pues, ¿por qué no las mezclo, pero de forma indirecta? Y de ahí empezaron a surgir esos equipos de proceso. Se empezó a hacer un análisis, ese análisis lo van a ver más adelante. ¿Cuánto calor puedo transferir una corriente caliente a una corriente fría y no desperdicio energía? ¿Okay? O la reduzco al mínimo. ¿Okay? Entonces, por eso se empezaron a hacer investigación en todo esto hace muchísimos años, ¿no? Entonces, para transferir esa energía existen 3 mecanismos. La conducción. Este mecanismo de transferencia se da tanto en sólidos como en fluidos. En los sólidos, la transferencia se produce por medio de electrones periféricos libres, mientras que en los líquidos y gases, las moléculas más calientes tienen más energía y movimiento, se encargan de transportar energía a las moléculas colindantes, ¿okay? Que tienen niveles de energía más bajos. ¿Okay? Este es el mecanismo de transporte de energía molecular, la conducción. ¿Okay? Tenemos otro mecanismo que es la convección. ¿Okay? En este caso, la transferencia de energía se da por el movimiento macroscópico de las masas de fluido, consecuencia de variaciones de densidad. Y aquí hay 2 tipos, puede ser la libre y la forzada. Ya habíamos hablado de esto. Y un mecanismo muy específico del transportar energía es la radiación. ¿Okay? ¿Qué característica tiene? Bueno, la transferencia se produce por medio de ondas electromagnéticas. ¿Okay? Cuando estas ondas o esta radiación incide sobre un segundo cuerpo, pues alguna parte de esta energía puede ser parcialmente reflejada, transmitida o absorbida. ¿Ok? Y solamente la fracción absorbida es la que se manifiesta en forma de calor en el cuerpo. ¿Ok? Por eso es que nuestro planeta está caliente. ¿Ok? Y se pudo dar la vida en este planeta. La transferencia de energía por radiación en el planeta lo calentó hasta cierta temperatura que permitió la evolución. ¿Ok? Que se manifestara la vida en este planeta y que fuera evolucionando. Pues actualmente estamos alterando ese equilibrio, bueno, por acción de la industria y todo esto, ¿no? De contaminación y efecto invernadero. Todo esto es lo que estamos alterando. ¿Okay? Entonces, este es un mecanismo propio de la energía, la transmisión de energía por radiación. No existe un análogo para momento y para masa. ¿Okay? Este mecanismo de radiación solamente se da en transporte de energía. ¿Okay? Entonces, ¿Únicamente la radiación? sí. Ah, ok. Sí, no hay transferencia de momento lineal por radiación ni transferencia de masa por radiación. ¿Ok? Hasta el momento, lo que yo sé, no. Habría que investigar lo más nuevo que hay, ¿no? Fronteras de la física. ¿Sí? Entonces, un ejemplo, ¿no? Calentar agua en una cacerola. Es un ejemplo típico para que ilustra los mecanismos de transferencia de energía. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos nuestro combustible se está quemando y nos está devolviendo calor, ¿no? Consecuencia de que están rompiendo enlaces ahí. Entonces, aquí está el calor. Veamos que esta llama, por el simple hecho de tener una temperatura, está radiando hacia otro cuerpo. ¿Okay? La radiación el mecanismo de radiación se asocia a la ley de Stefan Boltzmann, que es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura. ¿Okay? Entonces, por el simple hecho de tener
temperatura, estamos irradiando. Nosotros también estamos irradiando, pero nuestra contribución a la radiación con respecto a la temperatura del ambiente, del sol que nos llega, de los rayos solares, pues es despreciable. Pero estamos radiando por el simple hecho de tener una temperatura superior al cero absoluto. Entonces, esta llama está radiando hacia todo el exterior energía. Aquí está, en forma de ondas. ¿Okay? También está radiando a la parte inferior de la cacerola. Pero aquí en la cacerola también está existiendo convección y radiación aquí en la llamita. ¿Okay? Convección y conducción. Entonces, bueno, se empieza a calentar la parte inferior y por conducción empieza a calentar el fluido que está pegado ahí en a esa parte inferior. Esto de aquí. ¿Qué es lo que sucede? Estas moléculas que están más calientes y dependiendo del líquido, supongamos que esto es agua, está aumentando su temperatura. ¿Y qué le va a pasar a la densidad del agua cuando aumentamos la temperatura? ¿Cómo es la densidad del agua cuando aumentamos su temperatura? Disminuye. Empieza a disminuir. Por lo tanto, esto empieza a aumentar. ¿Qué está aumentando? Perdón, aumentando. Disminuye su densidad y empieza a ascender, porque es menos densa. ¿Ok? El agua líquida es menos densa. Entonces, el agua fría, que tiene mayor densidad, empieza a descender. Llega acá al fondo. Estamos calentando esta parte de aquí, a consecuencia de la quema de combustible, y se empiezan a calentar esas moléculas de agua que estaban frías. Entonces, al calentarse, vuelven a ascender y así empieza el ciclo. ¿Ok? Entonces, ¿qué empieza a haber? Movimiento, ¿no? Hay una diferencia de densidades, entonces va a haber una convección forzada, libre, una convección libre o natural. ¿Ok? Estos ciclos que ven aquí de movimiento, la masa macroscópica del fluido se está moviendo, está ascendiendo y descendiendo, ascendiendo y descendiendo. Entonces, hay una convección, un transporte de energía por convección, por ese movimiento, pero es natural porque es provocada por una diferencia de densidades, consecuencia de que existe un gradiente de temperaturas. ¿Ok? ¿Y la convección forzada dónde estaría? ¿No podría ser en la llama? Aquí hay... sí, si estuviéramos analizando el fluido, el aire que está acá afuera, pero estamos aquí en el agüita. No sería en el momento en el que las dos partículas se juntan, bueno, la caliente y por así decirlo, la fría. Esa es convección natural, porque ese movimiento de aquí es provocado por una diferencia de densidades. ¿Dónde estaría la convección forzada? Bueno, aparecería en el momento que yo meto una cuchara y agito. ¿Para qué? Para mezclar más rápido el agua. ¿Alguien se ha bañado alguna vez poniendo una resistencia en una cubeta cuando llega a faltar el agua y tenemos apartada agua, ¿no? ¿Alguien lo ha hecho? Sí. Ok. Sí, profe. Entonces, bueno, no metan una cuchara cuando está conectado, la resistencia. O algo para agitar, que les va a dar toques. ¿Okay? Bueno, tiene una pequeña descarga. Pero se calienta más rápido si nosotros agitamos, se calienta un poco y agitamos. ¿Por qué? Porque estamos distribuyendo toda la energía en toda la masa de agua. En cambio, este proceso de convección natural, movimiento provocado por una diferencia de densidades, es más lento comparado con la convección forzada. ¿Ok? Entonces, si la dejamos calentar ahí media hora, pues, en media hora ya toda la temperatura del agua se homogeneizó. Pero si nosotros calentamos 10 minutos, agitamos, y otros 5 minutos, probablemente ya esté homogénea la temperatura de toda la masa del cuerpo a la temperatura ideal para bañar, ¿no? Cada quien tiene su temperatura ideal. Entonces, ahí aparece la convección forzada. Analizar la convección natural y convección forzada es complicado, ¿no? Matemáticamente es complicado. ¿Okay? Porque requiere acoplar
ecuaciones diferenciales para energía, o sea, temperatura, y para movimiento, velocidad, porque va a aparecer una velocidad. Ok, entonces, ¿queda claro los mecanismos? Transporte de energía. Intuitivamente, ¿sí? Entonces, la convección forzada sería más o menos como acelerar el proceso. Eh, O no sé si me queda ahí claro. hay que tener cuidado porque acelerar es un proceso muy específico. ¿Ok? Es una segunda derivada del espacio. ¿Ok? Entonces, Pero, sería como homogenizar. exactamente. ¿Ok? Por ejemplo, cuando veamos más, vamos a ver un ejemplo ahí. Pero si ponemos una gota de anilina o de colorante natural en un recipiente con agua, los mecanismos moleculares van a ver que se va... Ah, no, ustedes no hicieron ese experimento. Estuvieron en línea. Pero bueno, van a ver que, bueno, seguramente sí lo han visto. Dejan caer una gota de colorante en un recipiente de agua y ¿qué va a pasar? Se difunde, se esparce en el agua. Bueno, depende también de la temperatura. Sí, es correcto, pero a temperatura baja o a temperatura alta se va a difundir. ¿Ok? Se va a difundir. Eso siempre va a pasar. Hay una transferencia de masa porque hay un gradiente de concentraciones. ¿Sí? Digamos que en el volumen de la gota que cae en el líquido, en el agua, está puro. Entonces, si comparas la concentración en esa gota con algún punto en la pared del recipiente, pues el gradiente de concentraciones es muy alto. Entonces va a empezar a difundirse. Va a empezar a difundirse. ¿Ok? Entonces, esos mecanismos moleculares, bueno, son de masa, pero es análogo aquí al transporte por conducción. Entonces, ¿qué pasa si yo a ese recipiente con el colorante le meto una cuchara y lo agito? Pues se va a homogeneizar mucho más rápido la concentración en todo el recipiente. Entonces, aquí en este caso, yo meto un agitador o algo, lo agito, voy a homogeneizar más rápido. El proceso de mezclado es mucho más rápido. El proceso de mezclado no es una aceleración, es el proceso de mezclado, es mucho más rápido que el mecanismo de conducción o los Profe, mecanismos moleculares, ¿sí? entonces, más que una aceleración, es una interacción o bueno, sí, una interacción externa, ¿no? La convección forzada, sí. Sí. La convección natural no, porque es propia Esa dentro del sigue sistema. su curso natural y como sería en el tiempo necesario. Pero entonces la forzada requiere de algo que acelere el proceso. Mm, lo haga más rápido, Ok. ¿sí? Aceleración es un término muy específico, normalmente no me gusta usarlo, sino el proceso de mezclados requiere menos tiempo, ¿sí? Pero es el proceso de mezclado, de homogeneizado, ¿sí? ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas? Bueno, entonces, bueno. En este caso, la ecuación constitutiva, ¿qué es una ecuación constitutiva, jóvenes? Nuevamente. Describe el comportamiento de un describe el comportamiento de un material bajo ciertos gradientes. Ok, entonces, pues vamos a ver cómo se comporta con respecto al transporte de energía ese material, ¿no? Entonces, así como en momento lineal la ecuación constitutiva es la ley de Newton, la ley de viscosidad de Newton, aquí tenemos la ley de conducción de Fourier, ¿sí? Esto que es, bueno, nos dice el vector flux de calor, o sea, el flujo de energía por unidad de área, por unidad de tiempo, perdón, por unidad de área, el flujo de energía por unidad de área es igual a una constante, que es la conductividad térmica, por el gradiente de temperaturas. O sea, una diferencia de temperaturas entre una distancia. ¿Ok? Esto es un vector, entonces tiene 3 componentes. Entonces, la conductividad térmica me dice la facilidad con la que va a conducir energía ese material.
¿Ok? Aquí vean. Si esta acá es muy grande, ¿qué significa? Pues que va a ser grande, ¿no? ¿Qué? Bueno, pues si tuviéramos números, pues sería grande, pero sería negativa. Ah, bueno, ojo, ahí hay que tener cuidado nuevamente. Este negativo aparece porque se define que el flujo de calor es positivo en la dirección donde se da el decremento de la temperatura. En otras palabras, la energía fluye del lugar de mayor temperatura al de menor temperatura. ¿Por qué? Si está, veamos este dibujito de acá. Temperatura más alta, temperatura más baja. La energía va a fluir de aquí para acá, ¿ok? Entonces, de aquí hacia acá estamos tomando la X positiva. De aquí para acá. X0 es aquí y XL es acá. Entonces, X positiva es hacia acá. ¿Qué le va a pasar a la temperatura si yo me muevo de aquí hacia acá? Va a disminuir. Entonces, este gradiente o esta derivada, ¿qué signo va a tener? Negativo. 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 Por este negativo es positivo y por eso se define como, este es el flux, entonces si yo multiplico esto por el área, que es positivo, no va a alterar nada. Por eso se dice que el flujo de energía se define como positivo en la dirección del decremento de la temperatura. Por eso aparece este signo aquí. Lo mismo que sucedía en momento lineal. ¿Ok? Ahora, regresando. Esta conductividad térmica es una medida de la facilidad de que el material, de la capacidad del material para conducir energía. Si esta acá es muy grande, entonces el flujo de energía va a ser muy grande. ¿Sí? Si esta acá es pequeña, el flujo de energía es muy pequeño. ¿Cómo es esta? Bueno, comparando dos materiales, un metal y una cerámica. El metal tiene una K muy grande. La cerámica tiene una K muy pequeña. ¿Por qué? Bueno, porque los metales son buenos conductores de energía, ¿no? ¿Qué pasa cuando ustedes abren o tocan una lámina que estuvo en el sol a las 12 del día? Está muy Pues caliente, sí. ¿no? Los cerámicos no. Los cerámicos tienen esa capacidad de no conducir energía. ¿Ok? Por eso los cerámicos o los materiales refractarios principalmente se utilizan en los hornos, sí, en los hornos, en los altos hornos, porque ahí lo que se quiere es que la temperatura sea lo más alta posible y no se pierda calor al ambiente. Entonces ponen materiales refractarios para que no se pierda calor por conducción y luego por convección hacia afuera del horno. ¿Okay? Entonces, este es el mecanismo, bueno, la ecuación constitutiva que define el transporte de energía por conducción. ¿Sí? Análoga a la ecuación constitutiva para transporte de momento lineal, que es la ley de viscosidad de Newton. ¿Ok? De manera vectorial o general, decimos que el vector flux de energía es igual a menos K por el gradiente de temperatura. ¿Ok? Entonces, la conductividad térmica es la constante proporcional y es la propiedad de transporte en los mecanismos de conducción de energía. ¿Ok? Y es lo que acabamos de ver. Aquí la temperatura es muy alta. Si K es muy grande, pues va a transferir la temperatura y la temperatura va a ser casi la misma que la de acá, en este punto, porque K es muy grande. Si K fuera muy pequeña, bueno, pues no va a llegar muy lejos esa energía, no se va a transferir mucho o muy lejos de la fuente de energía. ¿Okay? Ahora, ¿cómo determinamos experimentalmente esa conductividad térmica? La viscosidad o función viscosidad la determinamos, la viscosidad la determinamos en los reómetros, ¿no? Equipos para medir viscosidad. En este caso se hace un experimento algo similar, que no en reómetros, pero sí con una barra donde esta fuente de calor no es un mechero, es una fuente más externa que puede ser una resistencia eléctrica, donde a través del voltaje y la resistencia del material, de nuestra resistencia eléctrica, podemos saber cuánta energía transferimos.
medimos en una cierta distancia calibrada las temperaturas que tienen en ambos puntos y conoceríamos esta diferencia y esta diferencia. Y de aquí podemos despejar K. ¿Okay? Recuerden que las ecuaciones constitutivas son la ley de viscosidad de Newton, la ley de conducción de Fourier, la ley de Fick, vamos a ver más adelante, son las que definen las propiedades de transporte. Entonces aquí despejamos y podemos encontrar experimentalmente la conductividad térmica. ¿Okay? Ahora, esta conductividad térmica es mucho mayor en los sólidos, es mucho mayor es más grande en los sólidos que en los líquidos y es más grande en los líquidos que en los gases. ¿Okay? ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas? No, profe. ¿No? Bueno, pues hasta aquí le vamos a dejar porque ya fue algo pesado esto, ¿no? Con todo lo que vimos del examen y esto. Entonces, revisen los mecanismos, por favor. Van a dar lectura al capítulo. ¿Cuál del BIR, cuál es la edición que están siguiendo? Bueno, que espero que estén Yo tengo la segunda edición. Yo Ok. también tengo la segunda edición. ¿Todos tienen la segunda edición? Sí, profe. Sí. Ok, entonces, en la parte 2, que es el capítulo 9. Ok. Van a hacer un resumen de ese capítulo que habla sobre la conductividad térmica y los mecanismos de transporte de energía. ¿Okay? Va a ser una tarea que se va a asignar, es un resumen, no más de 2 páginas. Es para que vean las dependencias de la conductividad térmica con la temperatura y varias situaciones así. ¿Okay? El origen molecular de todo esto a través de la teoría cinética. ¿Okay? Para poder ir avanzando y empezar a hacer los balances. Como los mecanismos de transporte son muy similares, pues bueno, vamos a trasladar lo que ya vimos anteriormente aquí. ¿Okay? Vamos a ver por qué son muy similares, por qué se llaman fenómeno de transporte. ¿Ok, jóvenes? Pero por favor, léanlo, revísenlo y para Todo el continuar capítulo trabajando. 9, ¿verdad? Sí, el capítulo 9 del Ok. BIRT segunda edición. Y si tienen la primera edición, déjenme ver qué capítulo es. Sí, del BIRT. O si no, incluso pueden también consultar o complementar con algún otro libro, no hay problema. Y de la primera edición es el capítulo 8. ¿Ok? ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas? Profe, quería ver si había la posibilidad de que pudiera subir las diapositivas otra vez a Edmodo para que hacer los apuntes y eso. Sí, ahorita subo esto. No vimos 3 diapositivas. Sí, pero digo, para más adelante y así. Ah, sí. Pero bueno, si se comprometen a contestar, a usarlas. ¿No? Porque ya lo vieron ahorita, ¿no? Pregunto, pero nadie contesta. Entonces, se comprometen a que sí van a dar lectura o revisar las notas, pues adelante, no tengo ningún problema. Pero si no, no le veo el caso, ¿no? Por lo menos a que las lean para que entiendan de lo que estamos hablando. ¿Ok? Sí, profe. Pues sí, no hay problema, las estamos subiendo. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Sí, profe. Gracias. ¿Ok? ¿Alguien más, jóvenes? No, profe. Bueno, entonces pongan su nombre en el chat, por favor, para registrar su asistencia. Ya sus demás compañeros, los otros 20 que faltan, creo, ya no continúan el curso, ¿verdad? Ujú. No.
Hasta luego, maestro. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, Hasta luego. profesor. Hasta luego. Adiós, profe. luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.